Antonio Rascón Ramírez, quien es un médico con la especialidad de cirugía endoscópica y laparoscópica. Es graduado de doctor en medicina en la Universidad José Matías Delgado, graduado en cirugía general y laparoscopía del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Universidad del Salvador. Fue jefe de residentes de cirugía general en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y del 2011 al 2013 hizo su posgrado de endoscopía gastrointestinal diagnóstica y terapéutica en el Hospital General de México y con la Universidad Autónoma de México. Actualmente pertenece al staff de cirugía endoscópica del Hospital Militar Central, del staff de cirugía general y laparoscópica en el Seguro Social, docente titular de la Cátedra de Cirugía en la Universidad Matías Delgado, miembro activo de la Asociación Salvadoreña de Cirugía General y de la Asociación de Gastroenterología y Endoscopía de El Salvador, y está certificado por el Colegio Médico en las especialidades de cirugía general y cirugía endoscópica. Doctor Rascón. Gracias. Tengan muy buenos días. Agradezco al Colegio Médico a través de la Asociación de Cirugía por la invitación. El tema que nos concierne desarrollar en esta mañana, ¿verdad?, en mi persona, es sobre la pancreatitis biliar. Vamos a comenzar hablando sobre algunas definiciones y conceptos. La definición de pancreatitis es sumamente sencilla. Sabemos que es la inflamación de la glándula pancreática, del parénquima pancreático, que esto puede cursar con disfunción temporal o permanente de la glándula, ¿verdad? Cuando hay una pancreatitis leve, ¿verdad?, tenemos una disfunción temporal, ¿verdad?, es decir, que retornan las funciones exócrinas y endócrinas de la glándula. Pero cuando hay una pancreatitis severa, cuando ya hay necrosis, hay pérdida del tejido pancreático, pues entonces puede quedar el paciente con algún grado de disfunción de esta glándula. Unos conceptos muy importantes también es que puede cursar con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad?, cuando hay una injuria bastante grande, y también puede cursar con falla de órganos múltiples. En dicho caso, la morbilidad y mortalidad se incrementa de forma importante. A nivel mundial, la variante leve y grave se mantienen en 80% para la leve y un 20% para la pancreatitis grave. Y la mortalidad, como ven acá, como va a variar dependiendo del tipo de ataque de pancreatitis, siendo la que tiene una mortalidad más leve, los casos más baja, que son los pancreatitis leve, cuando hay necrosis, pero esta no está infectada, es decir, está estéril, tiene una mortalidad del 10 al 11%. Cuando se infecta, pues se incrementa 2 veces, ¿verdad?, o 3 veces, 25 a 30%. Y cuando se acompaña de falla de órganos, una pancreatitis grave, puede llegar hasta un 40% de la mortalidad. Algunos datos históricos, voy a rescatar únicamente 4. El primero, ¿verdad?, que fue en 1856, cuando el científico francés Claude Bernard hizo los primeros estudios de fisiología digestiva y demostró que las secreciones pancreáticas tenían capacidad de digerir proteínas, grasas y carbohidratos, ¿verdad? Y con eso se empezó a estudiar la función de fisiología del páncreas. Luego, en el año 1889, Reginald Fitz, un médico americano, hizo la primera serie de casos de pacientes que él acuñó el término de pancreatitis aguda en este reporte de casos, en los cuales él describía, ¿verdad?, los signos clínicos de pancreatitis que están vigentes actualmente, ¿verdad? Inicialmente él pensaba, ¿verdad?, que esta enfermedad era una consecuencia de una gastroduodenitis severa que afectaba por contigüidad e inflamaba al conducto biliar, ¿verdad? Ese fue el pensamiento en ese entonces. Acá tenemos la portada original de la publicación de Reginald Fitz en el Journal de Boston en el año 1889, ¿verdad? Y como ven acá, ya empezaban a hablar de algunos términos que todavía siguen vigentes, como por ejemplo la hemorragia, la supuración gangrenosa, necrosis, ¿verdad?, que son términos que se han ido afinando a través del tiempo.
Luego, pues tenemos un patólogo, Hans Chiari, a finales del siglo XIX, que él propuso, ¿verdad?, que el mecanismo por el cual se daba el fenómeno de la inflamación pancreática es a través de un fenómeno de autodigestión, ¿verdad?, a través de la activación de las enzimas pancreáticas por algún motivo, ¿verdad? Él no pudo explicar por qué, pero él se dio cuenta, ¿verdad?, de que las enzimas que estaban de forma inactivas en el páncreas se activaban por algún motivo y empezaban una autólisis del parénquima pancreático, ¿verdad? Fue hasta en 1901 cuando Eugene Opie, un patólogo americano, propuso una de las teorías que son las que tienen mayor credibilidad en cuanto a la génesis de la pancreatitis biliar, que es la hipótesis del canal común, en la cual él suponía que un cálculo que se enclavaba en la zona de la ampolla de Vater no solamente causaba una obstrucción del conducto biliar, sino que también obstruía el conducto pancreático, causando una hipertensión de este conducto, favoreciendo que exista un reflujo de bilis hacia el conducto pancreático y siendo esto como el desencadenante para que se activen las enzimas dentro del páncreas. Y la hipertensión del conducto pues finalmente va a llevar a que las enzimas se salgan del conducto, lleguen al parénquima y se empiece la autodigestión. Para eso tenemos que tener bien en cuenta la anatomía de los conductos biliares y pancreáticos. Tenemos esta forma de unión a nivel de la ampolla a través de un conducto común corto, ¿verdad?, que es en el 80% de las personas que está este tipo o esta variante de unión de los conductos, que es la que más se apega a la teoría de Opie. Tenemos la desembocadura independiente, que es un 15%, y tenemos un 5%, hay un canal común, pero este es largo. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando. Cuando los cálculos empiezan a descender por el conducto biliar común, se atoran en esta parte del tercio distal del colédoco o la ampolla, se afecta también el conducto pancreático, ¿verdad? Las secreciones a este nivel pues empiezan a acumular, hay una hipertensión del conducto, las enzimas se salen, el bilis refluye y empieza todo el fenómeno de la autodigestión. En cuanto a las causas de pancreatitis, tenemos que a nivel mundial el 80% lo explica el alcohol y los cálculos biliares, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en nuestro medio probablemente las causas biliares, ¿verdad?, por la dieta conocida como occidental, que es altamente rica en grasas animales, frituras y ese tipo de grasas, se incrementa hasta en un 55% en nuestro medio. La etiología alcohólica es mucho más común en personas europeas y en hombres. Y tenemos otras causas, ¿verdad?, que no lo vamos a mencionar porque no es el objetivo de la ponencia, y tenemos un 20%, ¿verdad?, que responden a estas, de las cuales el 10% puede corresponder a las que se llaman pancreatitis idiopática, es decir, que no logramos demostrar, ¿verdad?, alguna de las causas aquí demostradas, enlistadas, y se cree que en estas pancreatitis idiopáticas la principal causa va a ser una microlitiasis oculta, es decir, cálculos sumamente pequeños, menores de 3 milímetros, que no pueden ser detectados por los estudios de imágenes y que tal vez durante una colangiografía pues, endoscópica se pudiera ver algún drenaje de arenillas o litos sumamente pequeños y esta ser la causa de la pancreatitis en estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología, tenemos cualquiera de los desencadenantes que mencionamos anteriormente, va a causar una activación de las enzimas pancreáticas y va a causar una inflamación localizada en la glándula, que sería la fase 1 de la fisiopatología de la pancreatitis. Luego, esta inflamación, ¿verdad?, se va a acompañar de células proinflamatorias como son los polimorfonucleares, los linfocitos y los macrófagos, los cuales van a liberar principalmente 3 tipos de interleucinas, que es la 1, la 6 y la 8, que estas van a hacer un fenómeno de quimiotaxis, van a traer más células inflamatorias y este fenómeno inflamatorio se va a hacer más un ciclo vicioso, ¿verdad? Se va a agregar el factor de necrosis tumoral, el factor agregante plaquetario, el óxido nítrico y otros productos que lo que van a hacer es como magnificar esta cascada inflamatoria y va a dar lugar a la segunda fase, que es la fase de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Si esto no se controla y continúa, entonces vamos a empezar a observar que van a haber daño en los órganos porque estas citocinas y productos inflamatorios se van a ir al torrente sanguíneo y van a alcanzar otros órganos y van a causar daño, ¿verdad? Fuga vascular, ¿verdad?, que nos van a explicar el líquido libre en tercer espacio en el abdomen,
las efusiones pleurales, puede haber un síndrome de distrés respiratorio del adulto, hipovolemia, shock o una nefritis tubular aguda, ¿verdad? Y daría lugar a la tercera fase, que es la que ya se acompaña de disfunción de órganos múltiples. Para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos 3 elementos, de acuerdo al consenso de Pamplona de 2012 de medicina crítica. Ellos recomiendan que por lo menos deben cumplir 2 de los siguientes criterios para hacer el diagnóstico: dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, niveles de séricos de amilasa y lipasa 3 veces por arriba del valor normal, y hallazgos imagenológicos, ya sea una tomografía o una ecografía, en la cual se demuestren que hay litiasis biliar, o puede acompañarse de dilatación del conducto biliar, o datos de inflamación del páncreas, ¿verdad? Recuérdense que la ecografía, a pesar que es el estudio más utilizado en estos casos, solo puede detectar inflamación del páncreas en un 25% de las personas, ¿verdad? Porque se interpone el gas del duodeno y a veces también del colon, y eso dificulta la evaluación del páncreas. El dolor abdominal, ¿verdad? Típicamente va a ser un dolor en la parte superior del abdomen, de inicio repentino, que progresa de una forma bastante rápida, que se irradia a la espalda en forma de cinturón. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Eso lo dicen los libros. El 90% se van a acompañar de náuseas y vómitos. Los vómitos van a ser bastante severos en algunos casos, son repetitivos y a veces incontables, y con fenómenos de arcada que los preceden. En algunos pacientes pueden haber algunos signos abdominales, aparte del dolor, como la equimosis periumbilical o signo de Cullen, o en el flanco se llama signo de Grey-Turner, ¿verdad? Como vemos acá. Estos signos es raro verlos, nos están traduciendo que hay una pancreatitis necrohemorrágica en la mayoría de los casos. Solo se observan el 3% de los pacientes, pero si los encontramos, lo importante es que se asocia a una mortalidad bastante elevada, de un 33%. Se pueden hacer uso de otros métodos diagnósticos, aparte de los test séricos de amilasa y lipasa que están acá, pero son métodos que no están disponibles en nuestro medio. Recordando un poco la curva de la amilasa y lipasa, sabemos de que la primera que se va a elevar a las 4 horas de haber iniciado el dolor es la amilasa. La lipasa pues lo hace y alcanza su pico hasta las 10 horas. La meseta de la amilasa dura alrededor de unas 12 o 24 horas, de la lipasa puede durar hasta 48 horas y alcanza valores normales de las 48 horas en adelante la amilasa. Sin embargo, la lipasa puede persistir todavía en valores elevados unos 5 o 7 días después de haber iniciado el dolor abdominal. Entonces tenemos esto importante. Si venimos a un paciente que viene en las primeras horas, pues la amilasa va a ser un valor bastante determinante, pero si tenemos pacientes que nos llegan con 2 o 3 días, pues la amilasa va a tener mayor relevancia diagnóstica. Es importante también mencionar que la cantidad o la cifra de amilasa o lipasa sérica no está correlacionada con la gravedad de la pancreatitis. Vamos a hablar también de las clasificaciones, ¿verdad? Porque un punto de honor o muy importante en pancreatitis es establecer su severidad y estimar su pronóstico, ¿verdad? Por eso es que se ha hecho bastante énfasis en este último siglo en tratar de afinar ese detalle, en afinar la severidad de los casos, ¿verdad? Tenemos desde la clasificación de Marsella en el 63 hasta la clasificación de Petrov, que es la última que tenemos en el 2010. Comenzamos con la clasificación de Marsella, ¿verdad? En la cual hablaba de que habían 2 tipos de pancreatitis, una aguda, ¿verdad? Que podía ser edematosa o intersticial, y una hemorrágica o necrótica. Puede haber una aguda recurrente o una aguda con secuelas, y la otra es la crónica, que es crónica y crónica recurrente. Esa era la primera clasificación que se obtuvo. De ahí tenemos los famosos criterios de Ranson, ¿verdad? Que esto ya ustedes lo conocen. Sabemos que hay criterios para pancreatitis no biliar y para pancreatitis biliar. Lo que nos van a concernir para este tema pues son los que están acá, que son 10 criterios, son 5 que se toman al ingreso y son otros 5 que se van a completar a las 48 horas de hospitalización, que esa es una desventaja de estos criterios, que tienen que esperarse 48 horas para poderse sacar este score y poder tener el puntaje total del paciente. Lo importante es acá es estimar la mortalidad a través del puntaje que se obtuvo. Todo paciente que tiene 2 o menos puntos es una mortalidad bastante baja, ¿verdad? El paciente que tiene de 3 a 5 puntos, una mortalidad del 16%, que ya es considerable y ya se considera con este puntaje como grave.
de 6 a 8 el 50% y de 9 o más a 80%. También tenemos otros criterios de Glasgow que son muy parecidos a los de Ransom. Aquí están enlistados, ¿verdad? Y también se consideran que por arriba de 3 criterios se considera grave la pancreatitis. Tenemos también la clasificación de Baltasar, que también tiene su score. Esta es una clasificación por tomografía. Tiene 5 categorías de la A a la E, ¿verdad? Aquí están lo que incluye, ¿verdad? Páncreas normal en la categoría A, páncreas con aumento difuso o focal en la categoría C, alteraciones de la glasa peripancreática en el C, una colección líquida en el D y 2 o más o gas o lesiones extrapancreáticas en la clasificación D. Entonces aquí están los puntajes que se asignan dependiendo de la categoría, pero también si se hace una pancreatografía con medio de contraste intravenoso, nosotros podemos ver si existe necrosis, ¿verdad? Es decir, aquellas áreas que no se van a realzar con el contraste van a ser áreas necróticas, y dependiendo de la extensión podemos asignar puntos adicionales. Por ejemplo, si tiene menos del 30% de la necrosis, 2 puntos más, de 30 a 50, 4, y mayor de 50, 6, y de tal manera que completan 10 puntos que están acá explicados, ¿verdad? En cuanto a la gravedad. Tenemos también que es el puntaje de Apache, ¿verdad? Que también es muy utilizado en los pacientes con pancreatitis. Es una conjugación de varios scores. Scores fisiológicos son 12 parámetros que se pueden evaluar. Tienen también puntaje para la escala de coma de Glasgow, un puntaje para la edad y también para las comorbilidades o enfermedades previas, ¿verdad? Entonces cada puntaje se suma y al final pues da el puntaje total de Apache 2, ¿verdad? Tenemos que con 8 puntos o más consideramos grave a una pancreatitis. La ventaja de este score, ¿verdad? Aparte que es bastante certero, es que podemos realizarlo cada 24 horas y de esta manera poderlo utilizar como un parámetro para monitorizar la evolución de nuestros pacientes. Tenemos los criterios de Atlanta también, ¿verdad? Que son los criterios de gravedad que se estaban utilizando a partir del 92. Estos ya son los revisados porque incluyen ya los puntajes de score de Ransom y Apache 2, que no lo incluía la clasificación original, en los valores que ya mencionamos, y tienen 3 categorías más, ¿verdad? Si existe falla orgánica, ya sea cardiovascular, respiratoria o renal, si hay complicaciones sistémicas o si hay complicaciones locales, ¿verdad? Con cualquiera de estos que tenga presente, pues ya se considera una pancreatitis grave. Tenemos otro score, que es el score de BISAP. Es un score que tomó bastante relevancia en los últimos años por la facilidad que se puede hacer de obtenerlo en la cama del paciente en cada visita, y tiene también 5 criterios, ¿verdad? El nitrógeno sérico, el deterioro mental, que lo vamos a evaluar por la escala de coma de Glasgow, si tiene CIRS definido por 2 o más de los siguientes criterios, que es la temperatura por arriba de 38, abajo de 36, frecuencia respiratoria por arriba de 20 por minuto, o una presión arterial de CO2 por abajo de 32, frecuencia cardíaca por arriba de 90, o leucocitosis arriba de 12.000 o abajo de 4.000 o más del 10% de bandas, ¿verdad? Entonces sacamos si tiene CIRS el paciente a través de estos criterios, si tiene más de 60 años y si hay efusiones pleurales en la radiografía. Entonces, como ven, es bastante sencillo de poderlo obtener, y de esta manera podemos estimar también la mortalidad: 3 puntos con una mortalidad de 5.3%, 4 puntos de 12.7 y 5 puntos de 22 en adelante, es decir, casi una cuarta parte. Y esta es la última clasificación de las últimas que tenemos, que es la clasificación de Petrov, ¿verdad? Que es en base a la cual se hizo el consenso de Pamplona en el 2012, que él ya propone 4 tipos de pancreatitis: una pancreatitis leve, una moderada, una grave y una crítica. Y los 2 principales parámetros que vamos a considerar son estos: si existe necrosis pancreática o si hay falla de órganos. De tal manera que si no hay necrosis ni hay falla de órganos, es una pancreatitis leve. Si hay necrosis, pero esta es estéril, o hay una falla de órganos transitoria, se considera moderada. Si es grave, cuando hay infección de la necrosis o la falla de órganos es persistente. Y crítica cuando tiene ambos, ¿verdad?
Y aquí tenemos la definición de falla de órganos transitoria y persistente. Transitoria es aquella que resuelve con las medidas de soporte en un periodo no mayor a 48 horas, ¿verdad? Si persiste, entonces entra en la siguiente categoría. Y los criterios que utiliza este simposio son estos que están acá, de falla orgánica a nivel cardiovascular, como presión arterial sistémica por abajo de 90 o una disminución de 40 milímetros de la presión basal, con signos de hipoperfusión. Ellos proponen la medición del lactato sérico y la saturación de oxígeno venoso central. La falla respiratoria también está definida por una presión arterial de oxígeno por abajo de 60 o un índice de Kirby por abajo de 300 milímetros de mercurio. Y la falla renal por la elevación de la creatinina en 2 veces o una oliguria, ¿verdad?, que se definen por un gasto urinario por abajo de 0.5 ml por kilo hora en 12 horas sostenidas. También nos podemos ayudar de algunos scores para sacar la disfunción de órganos. Esta es la escala modificada de Marshall, ¿verdad?, en la cual tiene 6 parámetros que evalúan los 6 sistemas más importantes, ¿verdad?, como el respiratorio, renal, función hepática, cardiovascular, hematológico y neurológico. Aquí está el indicador que vamos a utilizar, ¿verdad? El índice de Kirby es para la respiratoria, creatinina para el riñón, la bilirrubina sérica para el hígado, la presión arterial media para el sistema cardiovascular, conteo de plaquetas para el hematológico y la escala de Glasgow para el neurológico. Aquí donde vemos estas letras tienen un puntaje de 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo de los valores que ellos tomen. Así se le pueden asignar el puntaje de falla de órganos, y esto lo podemos hacer diariamente para ver cómo va la evolución de nuestros pacientes. Algunas definiciones importantes que se vierten en el consenso de Pamplona. Esta que es la pancreatitis aguda solitaria, que eso es lo que ellos llaman a todos los médicos a evitar que pase esto en los hospitales, que son aquellas pancreatitis que, digamos, menospreciamos porque vemos que el paciente llega estable, que llega caminando, y pues lo dejamos en una camilla y ahí permanece y no lo vamos a chequear, ni tampoco entra a un protocolo establecido de manejo de pancreatitis, y que al dejarlos en solitario pues no, puede ser que evolucione a una pancreatitis grave o crítica y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Entonces todo paciente que ingrese por una pancreatitis tiene que tener una vigilancia estrecha en las primeras 24 horas de manejo hospitalario, ¿verdad? Tenemos también otro concepto que ellos mencionaban, una pancreatitis potencialmente grave, que es aquella en la cual presenta falla de uno o más órganos, o los famosos signos de alarma pancreática que ellos proponen en este consenso, que son los siguientes. Los signos de alarma pancreática pueden ser clínicos, como por ejemplo la obesidad a través del índice de masa corporal, la edad por arriba de 60, si hay fenómeno de defensa abdominal o alteraciones del nivel de conciencia. A nivel analítico, la proteína C reactiva, que es un marcador, biomarcador que se ha venido puliendo en cuanto a estimar el pronóstico de las pancreatitis. Aquí ya se establece el corte, valor de 150 o más en 48 horas, es un parámetro de gravedad. El hematocrito por arriba del 44% y la procalcitonina superior al 0.5 nanogramos por mililitros. Radiológicos, pues las efusiones pleurales o el líquido libre en el peritoneo, y escalas pronósticas como el Apache 2 por arriba de 8 puntos, el Apache O, ¿verdad?, que es el que incluye el índice de masa corporal, o sea, la obesidad, que le suma 2 puntos de una sola vez, por arriba de 6 puntos ya se considera grave, o ya sea Ransom o Glasgow por arriba de 3, también lo consideran como alarma. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque más adelante en el manejo van a hablar de qué se puede hacer cuando no tiene difusión orgánica ni está infectada, pero tiene signos de alarma. Acá tenemos un estudio en el cual se hizo una correlación de diferentes parámetros para tratar de determinar cuáles pueden predecirnos un desenlace de morbilidad o mortalidad en los pacientes. Tenemos que salieron 5 de estos factores como los más importantes. El primero, la edad, ¿verdad?, que salió significativo. Al parecer el sexo no tiene influencia, tampoco la etiología de la pancreatitis. El índice de masa, como ven acá, sí, ¿verdad?, sí salió significativo. Los niveles de lipasa sérica, como les mencioné al principio, no tienen ninguna relación con la gravedad de la pancreatitis, pero sí el conteo de glóbulos blancos, ¿verdad?
al igual que la creatinina y la proteína C reactiva. Entonces estos 5 parámetros, ¿verdad?, según este estudio deben ser tomados en cuenta para estimar la gravedad de la pancreatitis. Entonces, como hemos venido hablando, tenemos 2 factores muy importantes. El principal es determinar si hay falla orgánica, ¿verdad?, si esta falla y si persiste, ¿verdad? Ese es el factor más importante que va a determinar la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes con pancreatitis. Y el segundo es el desarrollo de infecciones de la necrosis, ¿verdad? A veces la infección de la necrosis sin falla orgánica se ha demostrado que tiene una morbimortalidad mucho menor, ¿verdad?, que si existe falla orgánica concomitante. Tenemos algunos biomarcadores, como mencionamos, la PCR, ¿verdad?, tomada a las 48 horas del ingreso, con un valor por arriba de 150, se ha correlacionado con las variantes necrohemorrágicas de pancreatitis. La medición de interleucina 6 también, ¿verdad?, otro en las primeras 24 horas, al igual que la precalcitonina, medida en las primeras 24 horas, con valores de 1.8 o por arriba, nos van a correlacionar con, se ha utilizado para tratar de diferenciar cuáles necrosis se encuentran estériles y cuáles se encuentran infectadas, ¿verdad? Entonces todos estos biomarcadores, si los tenemos disponibles, pues nos van a servir para hacer estas estimaciones. En cuanto a la tomografía, nosotros tenemos que todo paciente con evolución clínicamente grave tiene que tener una tomografía abdominal. Lo recomendable de la tomografía es tomarla en las siguientes 48 o 72 horas del ingreso para poder estimar bien la necrosis que puede existir. Solamente en los casos en los cuales hay duda diagnóstica se puede hacer antes de las 24 horas una tomografía. Pero lo recomendable, como les mencioné, de 48 a 72 horas. En los pacientes que tal vez tienen alergia al material yodado o tienen algún problema de insuficiencia renal, una resonancia magnética puede ser una alternativa a la tomografía. Acá vemos la presencia de una necrosis que se define como la ausencia de realce cuando se administra material de contraste intravenoso. Entonces vemos acá cómo se ve la glándula pancreática deformada, inflamada y una área que no se realza. Y aquí está el motivo por el cual se deja la tomografía hasta más adelante, no de ingreso, porque si la tomamos al día 1, pues probablemente encontremos un páncreas normal o con pocos cambios, y al tercer día pues ya vemos completamente diferente este páncreas, ¿verdad? Para poder determinar si la necrosis se encuentra infectada o no, primero tenemos que tener un alto índice de sospecha, ¿verdad?, a través de la evolución del paciente. Todo aquel paciente que evolucione con fiebre, que no tiene una evolución esperada a pesar de todos los medidas de soporte, podemos sospechar de que hay una infección de la necrosis y se debe hacer una punción, aspiración con una aguja fina, con fines diagnósticos, ya sea guiado por tomografía o por ecografía. De acuerdo a quien lo realice, ¿verdad?, tiene un 10% de falsos negativos, y si aún sale negativo, pues este consenso aún permite una segunda punción, ¿verdad?, si es muy alta la sospecha. Acá vemos una imagen, ¿verdad?, en la cual tenemos un páncreas, ¿verdad?, inflamado, ¿verdad?, deformado en sus bordes, con gas, ¿verdad? Sospechamos que ese gas puede ser producto de una infección, ¿verdad?, que esté en el parénquima. Entonces aquí vemos cómo hay una aguja, ¿verdad?, que de forma percutánea, guiado por tomografía, va a tomar una muestra que se va a mandar a cultivo y a tinción Gram, ¿verdad?, para poder determinar si existen bacterias o no en el espécimen recolectado. Bien, en cuanto a los manejos, vamos a empezar a hablar de la reposición de volumen. Aquí van a encontrar, a la par de la mayoría de los párrafos, los grados de recomendación y el nivel de evidencia, ¿verdad? Sabemos que el nivel de evidencia 1, ¿verdad?, es el que tiene una evidencia bastante fuerte para este caso, y el nivel de recomendación, que puede ser A, ¿verdad?, que es muy recomendado; el B, ¿verdad?, que usted puede recomendarlo porque los beneficios son mayores a las complicaciones; el C, ¿verdad?, es cuando son casi iguales; y en el D es cuando los riesgos son mayores que los beneficios, ¿verdad? Entonces tenemos acá a los pacientes que, de acuerdo a la Asociación Americana de Gastroenterología, ellos están abogando últimamente por una reposición agresiva de líquidos en los pacientes con pancreatitis en las primeras 24 horas, ¿verdad?, principalmente en las que son graves. Algunos parámetros con los que vamos a nosotros valorar la reposición de volumen, ellos mencionan que puede hacerse a través de una vena central, a través de la presión de oclusión de la arteria pulmonar,
y a través de la presión arterial media, ¿verdad? Que son los 3 parámetros con los cuales vamos a nosotros a valorar nuestra reposición de volumen. Recomiendan en este simposio, ¿verdad?, hacer una prueba terapéutica, que es la elevación de los miembros inferiores, con lo cual nosotros podemos incrementar un 10% el gasto cardíaco en aproximadamente unos 60 a 90 segundos, y lo cual nos va a estimar si ese paciente va a responder a la reposición de volumen. Tenemos, de acuerdo a la Asociación de Colegio Americano de Gastroenterología, en cuanto a sus guías de manejo, ellos sacaron un artículo en el cual les mencionaban que era la hora dorada para la pancreatitis, en la cual tenemos que reponer una cantidad de 200 a 500 ml por hora de solución cristaloide isotónica, la de elección, el lactato de Ringer, ¿verdad? Y esta hidratación ha demostrado que es beneficiosa en las primeras 12 a 24 horas, ¿verdad? Y se debe ir evaluando periódicamente en las siguientes horas. La meta es tratar de reducir el nitrógeno ureico y evitar que haya una complicación renal, ¿verdad? A menos que tenga alguna contraindicación por alguna patología cardiovascular o renal, pues esta reposición de volumen pues se tendría que evaluar. En cuanto a la analgesia, es algo muy importante también. Sabemos de que la pancreatitis tiene un dolor bastante importante. Si es una pancreatitis leve, tenemos los AINES, ¿verdad?, como el ketorolaco a esta dosis o el metamizol, que pueden ser suficientes para controlar el dolor en la pancreatitis. Cuando es un caso grave, entonces requerimos adicionar un medicamento opiáceo, y los que recomiendan estas guías son estos 3: morfina, meperidina y tramadol, a estas dosis que están acá, porque estos medicamentos no tienen receptores mu a nivel del esfínter de Oddi, entonces no pueden causar un espasmo y empeorar la obstrucción, ¿verdad? A diferencia de los otros que sí tienen receptores mu a ese nivel y que pueden empeorar teóricamente pues el cuadro de obstrucción. En cuanto a los antibióticos, se ha ido dejando para casos bien seleccionados. Están indicados cuando hay una infección comprobada extrapancreática, como por ejemplo pancreatitis que se cursan con colangitis, o que se complican con una infección del tracto urinario, neumonía, o hacen una bacteremia asociada al catéter. Anteriormente se consideraba, ¿verdad?, utilizar antibióticos profilácticos para los casos severos, ¿verdad? Ahorita pues no está recomendado de acuerdo a este simposio, ¿verdad? En la necrosis estéril, para prevenir que se infecte la necrosis, tampoco están recomendados. Se debe de comprobar la infección de la necrosis a través de un PAF, ¿verdad?, guiado por tomografía, mandar una tinción Gram y un cultivo, y en este caso pues nosotros sí podemos, si salen positivos, pues sí podemos iniciar antibióticos, ¿verdad? Los más recomendados son los carbapenémicos, porque son los que tienen la mayor penetración en la glándula pancreática, y como opciones tenemos las quinolonas y el metronidazol, ¿verdad?, que tienen como digamos una categoría menor a la penetración de la glándula pancreática, pero que pueden funcionar. Y la tercera categoría, que tienen pobre penetración en la glándula, pues están las aminopenicilinas y las aminoglicósidos, ¿verdad? Y se ha demostrado, ¿verdad?, que estos buenos antibióticos pueden, en el caso de las necrosis infectadas, incluso evitar una cirugía y reducir la morbilidad y mortalidad en estos pacientes, ¿verdad? En algunos lugares pues hablan de la profilaxis antifúngica, ¿verdad? Esto no está recomendado de forma rutinaria, solamente que se demuestre una infección fúngica como tal. El medicamento recomendado es el fluconazol. En cuanto a la supresión de la respuesta inflamatoria, ¿verdad?, no se ha demostrado, ¿verdad?, que los medicamentos inhibidores de proteasas administrados por vía endovenosa puedan reducir la mortalidad en los pacientes, ¿verdad? Así como el Gavexato, que se trataba de poner como un medicamento que podía reducir el fenómeno inflamatorio, pues no se ha demostrado que sea beneficioso, ¿verdad? Tampoco, si se administra previo a una CEPRE para prevenir que la pancreatitis empeore, tampoco se ha demostrado que esto sea cierto. Se han probado diferentes medicamentos para tratar de contrarrestar esta respuesta inflamatoria, ¿verdad?, como por ejemplo los inhibidores de los canales de calcio, como el diltiazem. Se ha utilizado el óxido nítrico, se han utilizado AINES, y lo único que se ha encontrado que puede prevenir la pancreatitis post-CEPRE es la indometacina por vía rectal, administrada justamente al finalizar el procedimiento, y estos son en casos seleccionados. Como ven acá, son pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Es decir, aquellos pacientes que ha costado, por ejemplo, canular, que han hecho un precorte,
que han manipulado mucho la vía biliar, o que han fragmentado un cálculo, o que han colocado un stent, o han hecho una dilatación. Entonces en estos se consideran de alto riesgo, y estos se benefician de la indometacina por vía rectal para prevenir la pancreatitis post-CEPRE. En cuanto al soporte nutricional, pues tenemos que la vía de elección es la vía oral, ¿verdad? Si es una pancreatitis grave, pues colocamos una sonda al yeyuno, y a través de esa sonda pues alimentamos a los pacientes. Solo que no exista imposibilidad para poder administrar la nutrición, ¿verdad? O hay una intolerancia, o vemos que se reagudiza la pancreatitis, entonces vamos a optar por la nutrición por vía parenteral, ¿verdad? Aquí están los recomendables, son los aportes calóricos en cuanto a proteínas, glucosa y lípidos que recomiendan los especialistas en cuidados intensivos. Las dietas poliméricas y oligoméricas están igualmente recomendadas, ninguna es superior a otra, ¿verdad? Aún cuando los pacientes tienen nutrición parenteral, se recomienda que se pase a un pequeño aporte de dieta por vía sonda nasoyeyunal para mantener, digamos, la funcionalidad del intestino delgado, ¿verdad? Recuérdense que la nutrición enteral a través de la sonda nasoyeyunal lo que nos previene es la translocación bacteriana, ¿verdad? Que es un fenómeno que va a explicar la infección de la necrosis estéril, ¿verdad? Entonces, por eso que se recomienda que siempre se deje, aunque sea un pequeño aporte, por vía yeyunal. En los pacientes que están recibiendo nutrición parenteral por pancreatitis grave deben recibir glutamina, ¿verdad? Que se ha demostrado que es un aminoácido que fortalece el sistema inmune del intestino, ¿verdad? Evita mucho la fuga de líquidos, estabiliza las membranas del enterocito, y que ha sido beneficioso en los pacientes graves, ¿verdad? El uso de probióticos y prebióticos no tiene ninguna utilidad en las pancreatitis graves. Otro concepto muy importante es la presión intraabdominal. Acá tenemos algunos conceptos importantes. Sabemos que la presión normal es de 0. Se considera presión intraabdominal o síndrome hipertensivo abdominal cuando tiene una presión por arriba de 12, síndrome compartimental por arriba de 20, sostenida y asociada a falla de múltiples órganos. Y aquí está la presión de perfusión abdominal, que se calcula de esta forma, y lo normal son estas cifras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ha desarrollado un síndrome de hipertensión intraabdominal porque tiene un ilio, ¿verdad? O tiene mucho líquido libre, o hay hemorragia, tenemos algunas terapias que pueden ser no quirúrgicas y quirúrgicas. Dentro de las no quirúrgicas, pues tenemos colocar sondas para descomprimir el estómago, procinéticos para acelerar la función del intestino, sedorrelajar al paciente, o administrar diuréticos para tratar de disminuir las pérdidas a tercer espacio. Y las técnicas quirúrgicas, pues tenemos el drenaje percutáneo, que es una técnica puente, vamos a ver más adelante, que nos puede sacar de muchos problemas de una forma bastante rápida, o la laparotomía descompresiva, que sería ya la última opción. En cuanto a la CEPRE, tenemos que la pancreatitis de origen biliar, ¿verdad? Con datos de colangitis, es prioritario realizar esta CEPRE con drenaje de la vía biliar en las primeras 24 horas, ¿verdad? Esa es la única indicación de hacer una CEPRE de forma urgente. En los pacientes que tienen una obstrucción demostrada de la vía biliar, o sea, con una ictericia que va persistiendo, se puede beneficiar de una CEPRE con limpieza de la vía biliar en un periodo de 72 horas, ¿verdad? Aquellos pacientes con factores de gravedad, como mencionamos, los signos del arma pancreático, la CEPRE puede ser controvertido, y esto puede ser utilizado dentro de las normas de un hospital en específico, ¿verdad? Acá vemos un video en el cual observamos aquí la ampolla de Vater, que está aumentada de tamaño. Ya vieron que tiene un cálculo enclavado allí. Vamos a realizar una técnica endoscópica que se llama precorte, ¿verdad? Que utilizamos una aguja, un cuchillo de punta, con la cual hacemos un corte con electricidad en el dorso de la papila para poder liberar este cálculo. Esta técnica de precorte, ¿verdad? Es una de las técnicas que está relacionada con pancreatitis, ¿verdad? Posterior al CEPRE, ¿verdad? Vamos viendo cómo vamos cortando, ¿verdad? Poco a poco, hasta tratar de liberar el cálculo que está enclavado. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Es la que explica la teoría de Opie, ¿verdad? De la pancreatitis. Entonces, vamos a ver que este paciente, ¿verdad? Además de tener este cálculo enclavado y además de tener la pancreatitis, tenía una colangitis, ¿verdad? Vamos a ver que va a empezar a drenar material purulento. Aquí ven cómo viene pus, ¿verdad? De la vía biliar.
¿verdad? Entonces, estos casos sí amerita una CEPRE lo más pronto posible, ¿verdad? Luego procedemos a continuar hasta que se libera la obstrucción, ¿verdad? Y luego pues se continúa con la angiografía para ver si no hay más cálculos en la vía biliar y tratar de hacer una limpieza de cálculos y una irrigación del conducto para tratar de drenar la bilis. En pacientes con pancreatitis leve o moderada, ¿verdad? Que no tienen colangitis ni obstrucción persistente, la CEPRE pues no ha demostrado que reduzca ninguna complicación en cuanto a la morbilidad y mortalidad, ¿verdad? En centros que no dispongan de CEPRE, que se pueda hacer prontamente en pacientes con colangitis u obstrucción de la vía biliar sostenida, esos deben ser referidos para un drenaje percutáneo transhepático o una cirugía de descompresión biliar, ¿verdad? Que serían las dos alternativas al CEPRE. En los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, ¿verdad? Para una colecistectomía, para una anestesia general, la CEPRE más esfinterotomía puede ser una alternativa a la colecistectomía en cuanto a la profilaxis de pancreatitis biliar en estos pacientes, ¿verdad? Los pseudoquistes, ¿verdad? También es otra cosa muy importante. Únicamente vamos a tratar aquellos que son sintomáticos o aquellos que están infectados. La vía de drenaje de elección recomendada es la endoscópica. Se puede hacer drenaje percutáneo, se puede hacer drenaje con cirugía abierta. Recomiendan que si vamos a hacer un drenaje endoscópico, auxiliarnos de una ecoendoscopía para limitar las complicaciones del procedimiento o de la técnica, ¿verdad? Acá vemos una tomografía, vemos aquí un pseudoquiste bastante importante. Este probablemente esté causando una obstrucción a la vía digestiva o la vía biliar, y esto sería una indicación para tratarlo. Y la otra, pues, que esté infectado. Acá vamos a ver otro video en el cual vamos a ver un pseudoquiste. Esta es una endoscopía frontal. Vemos cómo abomba pues la pared del estómago, la pared posterior del estómago, ¿verdad? Acá ve cómo se hace un fenómeno como de compresión externa, donde está el quiste, ¿verdad? Hacemos la ecoendoscopía y podemos ver acá la cavidad del quiste, ¿verdad? Vemos esta área de color negro, ¿verdad? Que corresponde al líquido. Acá vemos cómo se funciona, ¿verdad? A través de una aguja especial al interior de la cavidad del quiste, y a través de eso pues nosotros vamos a introducir un catéter, ¿verdad? Para poder acceder a la cavidad del quiste. Posteriormente vamos a pasar un dilatador, puede ser un dilatador como este, ¿verdad? O puede ser un balón dilatador para ampliar la zona donde hemos puncionado, y posteriormente se colocará una prótesis o stent para mantener ese drenaje interno, externo del quiste hacia la cavidad gástrica, ¿verdad? Y esta es una de las formas que tenemos de poder tratar de una forma menos invasiva los pseudoquistes pancreáticos y evitar una cirugía, ¿verdad? Aquí vemos cómo estamos dilatando el trayecto, y vieron que hicimos un corte previo para poder entrar, ¿verdad? Aquí se deja una guía, y sobre esta guía pues vamos a nosotros colocar en este caso una prótesis plástica. Ahí vemos cómo un líquido claro pues empieza a drenar a presión hacia la cavidad gástrica, y de esta manera pues tenemos nosotros drenado el quiste. En cuanto a la cirugía, pues principalmente cuando son variantes necróticas, recordemos que hay dos fases bien definidas: una fase precoz de la necrosis, la cual se va a caracterizar por falla de órganos, y una fase tardía que se va a caracterizar por la infección, ¿verdad? Tenemos que tener un PAF positivo, ¿verdad? O gas en la tomografía muchas veces ya no son indicativos patognomónicos de operación, ¿verdad? Tenemos que tratarlos con antibióticos, y en algunos casos unas técnicas escalonadas que vamos a ver más adelante que se pueden utilizar. El drenaje percutáneo puede ser una opción, ¿verdad? Como una técnica puente. Las indicaciones de cirugía pues están estas 4 únicamente: cuando la necrosis está infectada y además hay deterioro clínico, es decir, hay falla de órganos que no mejora. No hay evidencia de necrosis infectada, pero la evolución clínica es mala. Cuando se acompaña de otras complicaciones que requieran cirugía, como isquemia intestinal, perforación de víscera hueca, que pueden ser secundarias a la extensión de la necrosis pancreática, o obstrucción o estenosis intestinal o biliar, ¿verdad? Estas son las indicaciones. La técnica pues se recomienda la necrosectomía amplia, es decir, la remoción del tejido necrótico del páncreas, dejar un drenaje, que este puede ser un dreno Penrose o un sistema de dreno irrigación, y un cierre temporal para posteriormente
posteriormente pues hacer más lavados, ¿verdad? Nuevas técnicas, pues tenemos el drenaje percutáneo y el drenaje transgástrico endoscópico. El abordaje, como le mencioné, puede ser escalonado, iniciando con tratamiento médico, con antibióticos, soporte de órganos, hidratación. Si no funciona, pues utilizar drenaje radiológico, que es técnica puente, y si no, pues podemos optar, si el paciente se encuentra estable de sus órganos, podemos hacer un drenaje endoscópico, y si está inestable, pues tendría que ser un drenaje quirúrgico, ¿verdad? El momento ideal para hacer este procedimiento de necrosectomía es de las 3 semanas en adelante del inicio de la pancreatitis. Tenemos acá una imagen, ¿verdad?, de un drenaje percutáneo, que es una técnica puente, ¿verdad?, que vemos cómo los radiólogos de forma percutánea, auxiliados por una tomografía, colocan un catéter en la cavidad del páncreas donde está la necrosis, y con esto pues ellos pueden drenar pues el material necrótico, pueden lavar también la cavidad y de esta manera pues mejorar el estado del paciente, ¿verdad? También la otra vía es la vía endoscópica transgástrica, como vemos acá. Se pueden utilizar 2 o más stents plásticos o un solo stent metálico recubierto, como ven acá. Este stent está diseñado precisamente para este tipo de procedimiento, que se llama stent Axios. Como ven, es corto, tiene estas dos ventosas para poder mantener las paredes de ambas cavidades cerca, ¿verdad? La vía de drenaje, si es endoscópico, pueden ser transgástrico transmural o transpapilar a través del duodeno. Si es percutáneo, tenemos el retroperitoneal, que es uno de los más utilizados, el transparietal o el transmural, ¿verdad?, a través del estómago o a través de la transcavidad de los epiplones. Acá vamos a ver un video también de cómo se realiza una necrosectomía endoscópica. Vemos la imagen del TAC, cómo está aquí el páncreas. Esta zona aquí que no se realza es una zona que está necrótica. Vemos que vamos entrando con el endoscopio. Nos vamos a auxiliar también de una ecoendoscopía para poder tener certeza del lugar donde vamos a poder hacer la abertura en el estómago para caer directamente en la zona de la necrosis, ¿verdad? Nos vamos a auxiliar de un catéter especial que se llama cistótomo, con el cual vamos a hacer un corte, y este nos va a permitir entrar a la cavidad del quiste, ¿verdad? Si quiere le puedo ir adelantando un poco ahí porque se tarda un poco. Aquí estamos haciendo, aquí ya hicieron el corte, ¿verdad? Ya ven que hay sangrado. Estamos introduciendo una guía, ¿verdad?, con la cual nos va a servir para poder hacer los siguientes procedimientos. El que continuaría pues sería ven cómo empieza a salir ya líquido, ¿verdad?, de la cavidad. Adelantémoslo un poco más, por favor. Acá estamos con un balón hidrostático, haciendo una dilatación para aumentar la comunicación entre estos. Ven cómo lo dilatamos, ¿verdad? Ampliamos la zona. Avanzamos el video, por favor. Y luego ahí están haciendo la dilatación completa. Ven cómo se ve que se abren las paredes gástricas. Avanzamos un poco más. Luego nos va a dejar una abertura en la cual nosotros podemos acceder directamente con el endoscopio, y con una asa o con una canastilla poder drenar o retirar pues toda la necrosis y las áreas de infección. Podemos lavar, aspirar, incluso hasta dejar una sonda nasobiliar para poder hacer los lavados, ¿verdad? Y finalmente, pues para la colecistectomía, sabemos de que en el caso de pancreatitis leve, lo ideal, ¿verdad?, de acuerdo al Colegio Americano de Gastroenterología, es hacer la cirugía en el mismo ingreso, ¿verdad? Porque se ha demostrado, ¿verdad?, que si se va el paciente sin operar, tenemos un 18% de reingresos por eventos biliares en esos pacientes en los siguientes 90 días y una tasa de pancreatitis recurrente de un 8%. En los pacientes que tienen un curso grave, estos pueden operarse en 3 momentos, ya sea en su estancia hospitalaria, como parte de la necrosectomía, o después del alta con una cirugía programada. Bueno, muchas gracias por la atención. ¿Tienen alguna pregunta?